Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Les doy hoy un cordial saludo, deseando las mejores bendiciones y grandes bendiciones del Señor para sus vidas. Espero que se encuentren muy bien y aferrados a la presencia del Señor. Quiero invitarles a que hoy hagamos nuestro devocional en el capítulo 15 de Juan y vamos a ver allí unas condiciones para poder recibir buena prosperidad, para poder recibir buena vida, para recibir mucha bendición del Señor. Dice la palabra así en Juan el capítulo 15: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué grandiosa bendición. Aquí encontramos algunos aspectos para poder ser prósperos en la vida, porque todo mundo anhela tener, todo mundo anhela ser próspero. Pero quiero que quede bien claro que la prosperidad no la desarrolla usted porque usted puede y porque usted es el buen obrero, el buen empleado, el buen profesional, o porque usted ha estudiado y que usted es capaz de hacer las cosas. Pues la Biblia nos dice que nosotros debemos depender absolutamente de Dios. Nuestra vida depende del Señor. No depende de nuestras fuerzas, no depende de que yo soy el poderoso y puedo. Aquí hay unas condiciones en este capítulo que Jesús estaba, o en este mensaje que Jesús estaba exponiendo a sus discípulos y a la gente que lo estaba escuchando en su entonces. Vemos 4 condiciones aquí poderosas. La primera, la unidad. La unidad. Si no hay unidad en un proyecto, no se puede desarrollar, porque usted solo, recuerde que usted solo no puede. Usted necesita unirse al Señor en primera instancia para cualquier desarrollo. Perdón. Para cualquier situación usted necesita unirse. Aquí nos da 3 aspectos en la unidad. Primero, unidos a Cristo, para poder tener una vida próspera y una vida de bendición. Segundo, unidos a la palabra del Señor. Tercero, unido al amor de Dios. Y hay un cuarto punto que no lo mencioné antes, son 4 realmente. El cuarto es que usted debe estar unido entre sí, es decir, con su parentela, con su equipo de trabajo, con sus líderes, con su esposa, su esposo, sus hijos, sus hijas, con todos. Usted tiene que buscar la unidad, porque en esa unidad es que Dios quiere trabajar. Hoy día hay una gran alianza de las empresas en buscar la unidad, porque se han dado cuenta que solos pues no pueden desarrollar todo lo que se quisiera hacer. Por lo tanto, se busca cómo tener alianzas o crear alianzas para poder desarrollar ciertas tareas, ciertas cosas, ciertas producciones que no se pueden hacer solo en una empresa. Es necesario que entonces se unan. Y hoy es necesario que nosotros hagamos esa misión de buscar cómo unirnos. Cuando se construyó la Torre de Babel, que es uno de los principios que vemos allá de ingenieros civiles que hicieron una torre, en esa torre hay varias cosas que son tan notables. La primera cosa que yo puedo notar en la construcción de esa torre es que dice la Biblia que ellos eran un solo pueblo, había unidad.
dice que también hablaban una sola lengua, un solo idioma. No habían dos idiomas, no habían varios idiomas, había un solo idioma. Y fuera de que había un solo idioma, había una unidad en el lenguaje con el cual ellos se comunicaban. No habían dos lenguajes, ni era el 90% del lenguaje, no, había un 100% del lenguaje con el cual se podían comunicar y de esa manera permanecer tan unidos. También dice que en esa construcción de esa torre había un solo proyecto, no habían dos proyectos, un solo proyecto. Construyamos una torre cuya cúspide llegue al cielo, esa era la meta, ese era el diseño, esa era la visión. Había una unidad en eso. Aquí el Señor nos está hablando de unidad también. ¿Y sabe una cosa que más me asombra? Es que en esa construcción de la torre, Dios viene y ve que el hombre está haciendo una torre. La construcción de esa torre de pronto hubiera podido tener un gran éxito, pero no lo tuvo. ¿Por qué razón? Porque ellos carecieron de estar unidos a Dios. Su proyecto estaba meramente hecho por la fuerza humana, el intelecto humano, y con Dios no estaban contando. Ellos querían era ser como igual a Dios, creativos sí, pero cometieron un gravísimo error, y fue el no haber contado con Dios. Construyeron una torre sin contar con Dios. Por lo tanto, dice la Biblia que Dios vino y admiró la unidad. Dios vio que hablaban un mismo lenguaje, que tenían un mismo proyecto y que todos estaban unidos en un mismo pensamiento. Y eso lo admiró el Señor. Pero dijo él, confundámosles el lenguaje y listo. Ya ahí para la construcción de la torre. Y así pasa con nosotros. A veces no hablamos el mismo idioma, no hablamos el mismo lenguaje, no estamos en la misma visión, no nos hemos unido, no estamos contando con Dios y entonces pues el desarrollo de nuestras vidas se va a ver frustrado. Por lo tanto, el Señor aquí nos reta y nos llama a que nos unamos a Él en primera instancia. En segundo lugar, dice que debemos unirnos a su palabra. Para que su palabra, como contiene los principios, entonces nosotros podemos ser guiados por esa palabra en una forma muy sabia. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y ella es sabia. Y esa debe estar fusionada a nosotros. No podemos actuar sin esa fusión de la palabra del Señor en nuestras vidas. Entonces, si la palabra del Señor está fusionada a mí, está hecha carne en mi vida, entonces yo voy a poder tener una prosperidad, un camino perfecto de prosperidad, de fe y de buen pulso para caminar y desarrollar mi vida. El otro punto está en la unidad entre nosotros mismos. Dice que si estamos unidos entre sí, entonces podemos pedir lo que quiera. Una vez que estemos unidos al Señor, unidos a su palabra, unidos entre sí y unidos a su amor, entonces dice, pueden ustedes pedir lo que quieren y será hecho. Mire el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Qué bendición! Así que aquí hay un secreto poderosísimo para poder nosotros prosperar. Como dije antes, la prosperidad no está en que usted es el duro para hacer las cosas. No está en que usted es muy inteligente. No está en que usted es muy sabio. Está en que si usted se conecta con Dios, obedece la palabra, es decir, está conectado y unido a la palabra, y está unido en el amor de Cristo, y unido entre sí, entre todos sus miembros del equipo, entonces usted desarrollará una gran bendición para todos. Esa será una bendición que se puede compartir con todos, una bendición para todos los miembros de mi familia, e inclusive que se le puede dar a muchos más fuera de mi familia, porque es para bendecir. La vida de nosotros aquí en la tierra está entonces diseñada por el Señor para unirnos a Él, unirnos a su palabra, unirnos a su amor, unirnos entre sí y traer a la tierra la prosperidad. De hecho, las naciones en la tierra que están más sólidas y más poderosas
es porque ellos han practicado profundamente el principio de la unidad. Si usted mira las familias sólidas, las familias que están unidas, las familias que echan para adelante los proyectos y que avanzan, esas familias, el secreto está en ese amor, en esa unidad y en obedecer la palabra, y entonces avanzan. Se respetan mutuamente, permanecen unidos entre sí, y ese es un gran principio que da mucha prosperidad. Dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Finalmente ese es el sello de garantía que el Señor pone aquí. Mis amados, así que la misión de nosotros ahora sería buscar en qué parte nosotros estamos fallando en la unidad. Si estamos mal en la relación con Dios, yo creo que es bueno buscar entonces en este momento conectarme con el Señor. Si hay algún pecado atravesado allí, hay que pedirle perdón al Señor. Si hay algún espíritu de anarquía, de desobediencia, allí tenemos que llegar y pedirle perdón al Señor, para que entonces podamos buscar la unidad en Cristo Jesús, buscar la unidad en su palabra y buscar la unidad en el amor de Dios y entre sí. Y seremos entonces prosperados. Nuestro camino comenzará a tomar una dirección muy distinta. Los invito a que oremos para que el Señor nos ayude a buscar esos puntos donde estamos mal. Si es la palabra que la hemos abandonado, allí debemos concentrarnos. Si es que no estamos unidos entre sí, allí también tenemos que trabajar duro hasta que podamos tener la unidad. Y eso será un recurso muy preciado, muy grande, muy enriquecedor en nuestro medio. Y Padre, nosotros esta mañana estamos aquí delante de ti en este devocional y suplicando, Señor, que tú nos ayude, porque nuestro anhelo es ser prosperados. Pero aquí tu palabra nos da un secreto muy grande. ¿Cómo podemos tener gran prosperidad? Y es permaneciendo en ti. Gracias, Señor, porque nos hablas tan claro, tan nítido, tan limpio. Y gracias porque podemos volvernos a ti de todo corazón. Podemos practicar tu palabra. Podemos unirnos en amor y también unirnos entre sí. Porque si tú estás en nosotros, nos aceptaremos unos a otros y viviremos en paz, viviremos en armonía, viviremos en gozo, viviremos en fe, y eso será grande y maravilloso. Yo bendigo a cada persona en esta mañana que empiece a practicar este principio de la unidad, este principio de la permanencia en ti, este principio de estar allí en esa limpieza, buscando cómo limpiar mi corazón para que tú puedas actuar. Muchas gracias. Bendigo a cada persona en este día con tu grata y rica bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga sus vidas y nos vemos en otra ocasión para nuestro devocional.